Hoy me presento en estos tablones, yo solo, Luis Membrillo. No hay rival frente a mí, no tengo a quién encarar, a quién confrontar, con quién debatir, porque mi rival soy yo y mi palabra. Bueno, público de Letra Mía, estamos aquí con Luis Membrillo. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar en algún momento con las confesiones literarias, donde ahí ya tiene más de un año que platicamos contigo acerca pues de tus gustos, de tus inquietudes y de tus aficiones. Pero en esa oportunidad no tuvimos tanto como para platicar acerca de cada uno de los proyectos que ya estabas presentando en esa ocasión. Yo quisiera justamente remontarme a eso. Platícanos de tus proyectos. Pues mira, en realidad han sido varios. Como que en este momento tengo ya concluido el primero, que fue A Guión Bestias para un trayecto, que fue un libro, una edición de Porrúa. Después hice Línea Curva, que fue un libro, una edición independiente, que sí ya incluía un disco, que existe igual en todas las plataformas digitales. En medio de eso hice la edición de un vinil, edición especial, para el Comando Groovy. E hice el disco homenaje a mi hermano, que falleció poco después, poco antes, perdón, que se llama 5AB, que también todas las plataformas digitales. Y ahora estoy presentando Somos Palabra. Entonces esos son como los que llevo. Exacto. En estos proyectos yo veo algo muy interesante. Yo veo como estos escaloncitos donde retoman no solo la palabra escrita, no solo textos literarios, sino además cuestiones que tienen que ver con el sonido, con la música, de entradita con la música, y ya después nos vas llevando como a algo más visual. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo ha sido este camino donde pues sí escribes, pero aparte le quieres dar un algo más, ese extra que es a través de la música, a través de los sonidos, de lo visual? En este caso aquí vemos un detallito, pero cada vez lo vas haciendo más amplio. Pues en realidad todo surge como de esta misma búsqueda. Por ejemplo, en A-B el libro abre, es que esa edición ya se acabó, lo lamento, pero todavía por ahí hay algunas copias que pueden encontrar, pero el libro abre con una cosa que se llamaba autotest, que era como de estos tests psicológicos que en los 80 eran famosísimos, en donde decía como dibuja tal cosa, ¿no? Dibuja tal cosa. Y la página venía en blanco y solo decía dibuja una casa, dibuja un árbol, dibuja una persona y dibuja un animal. Y en lugar de que eso lo llevara a un punto de psicoanalista, a que alguien te lo interpretara, el texto final solo decía, este es el mundo que te mereces. Entonces yo creo profundamente que el mundo que nos merecemos es el mundo que nos imaginamos. Y de ahí ya venía como yo con esa idea. La verdad es que pues, esas ejecuciones eran mínimas, ¿no? Después de A-B viene como la parte en donde pues, hice un disco como tal, la edición de un disco, y luego viene la parte en donde publiqué Línea Curva, que ahí yo ya tenía la idea de necesito un ilustrador, y de hecho ahí se conectó con Guillermo Martínez, un ilustrador de Durango, que hizo 4 ilustraciones, y ahí en Línea Curva una de las cosas que yo me di cuenta que mejor funcionaron es una bolsa de pan de una panadería de barrio, y escribí un texto sobre esa bolsa de pan, lo escaneé y lo puse en el libro. Digo, todavía no tenía claras muchas cosas, ¿no? Pero dije, eso tiene que funcionar de alguna manera. Y me di cuenta que sí, que es como de las cosas que más recuerda a la gente del libro, ese y otro que hicimos a mano. Entonces me di cuenta que lo que estaba pasando era un poco como que la forma de resumir el texto, que honestamente es muy de Papasquiaro, ¿no? Lo aprendí muy como de arte y basura de Papasquiaro, en donde de pronto las cosas que parecen irrelevantes, las cosas que no son tan formales, son las que es más fácil que conecte contigo como persona, porque al final sí existió un mundo a partir como de los 90s en México y finales de los 80s, en donde el escritor se convirtió en algo que estaba lejos como del público en general, ¿no? El poeta se volvió algo que estaba lejos del público en general. Que ahora, por ejemplo, la referencia más cercana para mí es el cineasta, ¿no? Ahora los cineastas están en un mundo en el que nadie más está. Y Guillermo del Toro, por ejemplo, es un gran ejemplo de alguien que te dice, no, sí, yo me dedico al cine, ¿no? Y hago todo esto, pero al final mi vida es como la tuya y yo tengo que lograr comunicarte todo lo que yo siento como tú lo puedas comprender, no de una manera que quién sabe quién la entienda. Entonces la bolsa de pan lograba eso, el texto era algo así como
bocina vibrante de alegría y ansiedad es el del pan, ¿no? Sobre una bolsita de pan, que además para mí era un chiste, que sí me di cuenta que me cuajó el chiste, pero el texto sí. Y a partir de eso yo me di cuenta de esta parte en la cual la palabra pasa a ser, empezó haciendo un uso verbal, después alguien empezó a hacerlo como glifos, y después la interpretación de eso cae en el círculo de la interpretación de la palabra. El glifo puede ser inclusive las letras como hoy las conocemos. Y entonces en esa parte visual, en ese momento en el que la poesía también, finalmente leer un texto de quien sea que sea tu poeta o tu autor favorito, un texto de Mario Benedetti, pues son unos glifos que traduces, ¿no? Y eso me llevó a la imagen. Entonces dije, ahora la imagen puede decir más, porque al final, si no es una letra, pues ya te puede dar como la interpretación de alguien más. Y de esa manera se cierra como el circulito que me lleva a Somos Palabra. En esta parte de lo cotidiano, en Somos Palabra, utilizas justamente lo que nos acabas de comentar, ritmos muy urbanos. O sea, que hoy se ocupan por una infinidad de temas que en algunos casos efectivamente pueden ser muy violentos, en otros casos, y escuchando este material, yo veo que lo sublimas, ¿no? Que le das como otra categoría, que sí adaptas lo urbano, porque también tiene un sentido más poético. Creo que de entrada, como todo el género urbano viene del rap, y todo el rap viene de la poesía y del spoken word. Entonces en realidad nunca estuvo lejano, ¿no? Creo que esto es un poco lo que pasó, que de pronto parece que se despegó, pero para mí siempre ha ido como en un paralelo, ¿no? No todo el rap es violento, no toda la música urbana es violenta, no toda la música urbana necesariamente es agresiva. Yo siento como, y lo he repetido varias veces, por ejemplo, este disco de la Rosalía, que es muy urbano, es un disco súper sanador, ¿no? O sea, tiene unos momentos muy hermosos, ¿no? Que hay quien dice, ay, es que no sé qué, es como muy raro. Y sí he visto como a la banda del rock como muy cerrada a aceptar esos ritmos. Y me parece una historia repetitiva, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante, porque en algún momento, cuando empezó el rock, pues decían lo mismo que están diciendo ahora del urbano, ¿no? Y terminamos descubriendo que el rock podía hacer cosas maravillosas y súper sanadoras y súper llenas de arte, ¿no? Entonces no me parece extraño que parezca que se segrega, pero lo que a mí sí me gustaría tener como posiciones, la verdad es que no. O sea, el spoken word, el rap y por lo tanto el urbano vienen del mismo lugar, que todos son de la poesía, ¿no? El chiste es cómo usas la poesía, porque también hay poesía muy violenta, y hay narrativa, y hay literatura, y hay cine muy violento, y ahí decimos, pues no me gusta, ¿no? Pero lo sigue respetando como tal. Entonces lo único que para mí es fundamental aquí es el uso de la palabra, cómo la transformas y cómo la llevas a un lugar en el cual confrontas al ser humano. Particularmente, ¿cuáles son los temas que quisiste abordar aquí? Justo este tema de los escritores, como esta fantasía del escritor lejano, ¿no? Y el escritor que quién sabe dónde está, ¿no? Y nadie entiende. Y, hay una cosa que me ha parecido muy particular, que no sé si la han vivido, a mí me ha sucedido mucho, que de pronto encuentro a personajes, que no necesariamente son escritores, pero sí personajes, que hablan de maneras rimbombantes y que utilizan palabras complejas, y que con eso pretenden simular que tienen un conocimiento, o que tienen un conocimiento superior y no saben comunicarlo. Para mí es igual de poco valioso, ¿no? Tener mucho conocimiento y no saber comunicarlo, o no tener conocimiento y hacer como que lo tienes. La parte que a mí me preocupa más es que esos personajes para mí siempre van a existir. Lo que me preocupa un poco más es el que los escucha. Y entonces, si tú como escucha te dejas impresionar con eso, y en lugar de preguntar, oye, ¿qué me estás queriendo decir? Explícamelo, por favor. Te vas con la finta y lo aplaudes, entonces estás provocando un no conocimiento. Ese es uno de los temas fundamentales. Cómo cae en distintos lugares, cae en el amor, en Lágrimas de Manzanilla, ¿no? Como de pronto no entender cómo debería funcionar el amor nos hace sentir cosas que a lo mejor no son, o nos vamos con la finta de algo que parece un amor y no lo es, ¿no? En Ser hombre o ser mujer, cómo nos vamos con la finta de pronto la violencia, qué tanto es de un lado o del otro, qué tanto el feminismo, qué tanto de distintas posturas, cuando al final para mí el centro de muchas cosas es, deberíamos eliminar el abuso de nuestras vidas, ¿no? El abuso va a seguir existiendo, pero al final el hacer consciente qué es un abuso y qué no, entonces te lleva a otro lugar. En Semilla de Polvo, como la conciencia, en Semilla de Polvo para mí es el que más juegos de palabras tiene,
pero en Semilla de Polvo, al final la letra y la estructura final es muy clara porque es como uno de mis grandes mensajes en Somos Palabra, que es: no olvidemos que si venimos de las estrellas, es nuestra naturaleza brillar en esta tierra. Y si es así, entonces hay muchas cosas que se vuelven positivas, ¿no? Que te llevan a un punto en el que ese uso de la palabra te va a hacer sentir que, claro, hay algo ahí que no es como me están haciendo creer que es. Claro. Ahorita justamente también viendo las ilustraciones, los temas, es un caleidoscopio. Es un caleidoscopio, claro, no lo había pensado, pero sí. Sobre todo Ser hombre y ser mujer sí está diseñado como un caleidoscopio, pero en realidad lo que es como una serie por eso se decidió el formato, bueno, decidí el formato de las postales, porque al final cada texto, y no solo los míos, ¿no? Sino cualquier texto, es como una postal de algo que alguien está pensando en ese momento, aun sea una novela de 400, 1000 páginas, es una postal de un momento del mundo. Y eso es como lo que yo quería lograr aquí, reducirlo, pero ya traducirlo a una imagen, ¿no? Ya como los dos trucos. Y sí, es como mucho la idea se puede ver de distintas maneras, se puede ver solo una parte, se puede ver completo. Por ese lado es totalmente un caleidoscopio. Sí, desde el formato, claro. La imagen, la música. Ahorita un chico comentaba justamente en la plática, yo me lo estoy imaginando a lo mejor como con canciones de Oscar Chávez. Claro, claro. No me lo estoy imaginando, si no lo escucho, con otro tipo de ritmo. Y a lo mejor menos con un urbano. Sí, por ejemplo, yo siento que Lágrimas de Manzanilla tal vez no sea tan urbano, sino sí está más cercano como justo a las tradiciones de las décimas y como todo esto, pero al final tiene ese sentimiento. Ahora, creo también un poco que como está de moda el urbano, cualquier cosa que ya esté medio rimada, ¿no? Y así, nos lleva al urbano, que sí, la verdad fue un poco un truco, ¿no? O sea, sí quería un poco como entrar en ese mundito de poder jugar. Pero otra de las críticas que he recibido más hermosas es: lo que pasa es que tampoco estás rapeando como tal, ni estás trapeando, ni estás haciendo como un movimiento, estás haciendo una estructura en voz alta que no se apega a eso, sino que es más emocional. Y que eso para mí siempre será spoken word, ¿no? O sea, cuando me criticaron eso dije, el gremio creativo tiene un trabajo de spoken word. Eso sí es como más el reflejo que yo quisiera dar como artista. Y aparte logró una sensación muy de intimidad. Sí, es muy íntimo. Creo que ahora se ha presentado con públicos pequeños, es decir, no ha surgido creo que el público más grande que se ha enfrentado a este espectáculo es como de 100 personas. No se ha enfrentado a un festival de miles de personas, que quién sabe si siga siendo íntimo. Ahí tendría que haber como ver cómo se maneja, y ahí realmente vendría como ese momento. Hasta que no suceda, sigue siendo íntimo, ¿no? Porque es como muy de contacto de persona a persona, todavía tienes la posibilidad de tener la cercanía con todos los espectadores y estarlos mirando a los ojos y atraerlos. En un momento más amplio, no sé, y no sé si llegue, ¿no? Mientras tanto, está muy bien, pero sí, trata de ser, y es, creo, el resultado de alguien que yo creo que es lo que es Somos Palabra, o sea, separándome de Luis Membrillo como persona, sino como el proyecto Somos Palabra es un cúmulo de cosas que te están hablando muy, muy íntimamente, muy desde el corazón y muy abierto y como sin ganas de querer demostrar que son mejores que tú o peores que tú o diferentes a ti, como que solo dicen aquí estamos, como todo el equipo, y decimos aquí estamos, y lo que queremos es que te des cuenta que hay muchas cosas que nosotros vemos también, ¿no? Y que tengan ese valor para todos. Claro, y hablando del equipo, porque esto pues fue, como bien lo comentabas, en equipo. Sí. O sea, ¿cómo logras? Porque digo, como escritor, estás tú con tu proceso, tú con tu investigación, tú con tus canciones, pero ¿cómo logras conjuntar un equipo de trabajo y hacer que todos caminen bajo esa dirección y bajo ese punto en el que estás pensando, quiero llegar aquí? Pues mira, la verdad tuve la fortuna de que fuera uno como el América de un hacker, o como los Bulls de Chicago en los 90, así, un equipazo que de pronto se fue armando poco a poco. Yo escribí los textos, y ya que los tenía armados, tenía como la noción de lo que quería hacer. Y la vida me había llevado como a interactuar con distintas personas. Por ejemplo, con Patti Ávila, en Línea Curva, ella había hecho la impresión seriegráfica de todo el libro. Entonces, cuando fui trabajando, fui viéndolo un poco más, me fui acercando un poco más a ella y vi su trabajo. Y para Somos Palabra, yo dije, es que Patti, que es la diseñadora de las postales, de todo el arte visual,
Patti puede traducir muy bien, puede hacer muy bien esta parte como de que yo no podría hacer. O sea, es decir, hubo un momento en el que pensé hacer fotos y hacerlo todo yo, y luego dije, no, pues no va a quedar tan bello como si hay alguien que realmente lo hace con otra perspectiva y lo va a alimentar. Entonces Patti fue la primera a la que me acerqué y dije, oye, mira, tengo estos textos, ¿cómo ves que pues, hacemos unas ilustraciones que se convierten en el todo el proyecto? Mejor le va. Entonces empezamos a trabajar como en muchas pláticas, exactamente como qué quería, qué estaba buscando y qué estaba queriendo decir, que el texto no decía. Por ejemplo, Somos Palabra nunca habla de luchadores, nunca habla de una confrontación, pero al final es una confrontación el texto. Y entonces cuando lo ves con la imagen, es más fácil que asumas que hay una confrontación. En Lágrimas de Manzanilla es exactamente la imagen, ¿no? Decidimos que era la imagen. En Ser Hombre o Ser Mujer teníamos como la idea de la dualidad. Yo tenía mucho la idea de la dualidad, como de hablar de un complemento, como de hablar de algo que tiene que estar sin necesidad de ser de la misma manera todos, ¿no? Sino como, entonces me dijo, oye, no sé, un caleidoscopio, y dije, claro, ¿no? Sí. Esa fue como una conversación. Después de que estaba trabajándose eso, empecé a platicar con Cristóbal Martínez, un baterista que es como el baterista de Baleón Foto Sensacional, de La Era Vulgar, en algún momento de Voz Bajo el Árbol, que está muy metido en el rock. Habíamos trabajado antes como haciendo un show para Línea Curva que duró muy poquito, y le dije, oye, quiero hacer Somos Palabra. Y me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, oye, pues quiero como medio reggaetón, medio rap, medio... Y me dijo, a ver, y entonces ya empezamos a trabajarlo juntos, y lo que él me decía es, yo quiero que la batería, que no todos los tracks tienen batería, pero los que tienen, y algunos sintetizadores, yo quiero que ellos o sea, sean parte, como una línea de voz también. Me dijo, porque tú ya estás dándole un ritmo y una intención a todo, y quiero que el instrumento que esté te vaya respondiendo para que se vuelva como más vital. Y yo le decía, no sé cómo vas a lograr eso, perdón, Cristóbal, no tengo ni idea, ¿no? Me dijo, sí, mira, es muy fácil, ¿no? Y él sí lo hizo, y dije, ok. Y lo grabamos y quedó increíble, ¿no? Creo que sí, él cumple esa misión como de responder, y de ir llevándote, como de ir envolviéndote, que es otra cosa del spoken word, ¿no? El spoken word está muy diseñado desde el principio de su historia para envolverte en algo y que te vuelvas como parte de eso. Hay muchas cosas como de spoken word original que son como más religiosas o como más groseras o como muchas ceremonias, ¿no? Y están diseñados para que tú te metas en ese mundo y no te dejen escapar, digamos, en el sentido de que tu mente no se vaya a otro lugar, sino que te quedes ahí encapsulado. Y Cristóbal lo logró muy bien. Y después de que ya tenía como la música y las imágenes, se acercó este chico, Pavel Lerma de Querétaro. Él es un animador buenísimo, y ya él empezó como a hacer como animaciones, empezó a animar las postales, y entonces digamos que el concepto final se cierra con esa parte que se lanza a finales de septiembre, de octubre, por ahí la vamos a lanzar, que son las 8 animaciones, ya con los textos, ya con la voz, ¿no? Ese es el concepto completo. Esta es como una parte. Entonces la intención es tener varias partes que te puedan dar acceso al proyecto. Y hablando acerca de las plataformas digitales, ¿cómo llegas a este punto justamente de llevar Somos Palabra ahí? Había empezado con Línea Curva. Cuando yo lancé Línea Curva se me cruzó el 19S, y entonces ahí como que se me cayó todo, y todo se detuvo como tenía que ser. Pero ya tenía claro, Línea Curva ya existe en plataformas digitales, porque lo habíamos querido mover como un disco. Es decir, existía la versión física que era el libro, pero queríamos que viera el disco, y como fue una discusión práctica, honestamente, no nos alcanza para meterle un CD al libro, hay que sacarlo de otra manera. Y decidimos sacarlo en plataformas digitales, y que viviera un lado como disco y otro lado como libro. Pero en ese momento, como estábamos en esa discusión, y sobre todo yo estaba en esa discusión, no alcancé a ver que podían vivir juntos y vivir al mismo tiempo. Y cuando viene Somos Palabra, yo ya sentía en mi interior que ya tenía el disco hecho y que ahora necesitaba hacer algo más. Y es ahí donde viene como toda la estrategia de hacer los videos en YouTube, para que ahora tenga como muchas vidas, pero todas como si fuera lo mismo, ya no separar una cosa de otra, sino todo es lo mismo. Y adicional a esto, tu presentación en físico, exacto, que es trae como otro estilo, otro tono, donde también ha requerido algo de teatralidad. Sí, requiere, yo creo que todavía tengo ahí como pendientes de cómo hacerlo mejor, pero sí debe tener un momento escénico muy valioso. Se vuelve más juguetón, me permite mucho más. De hecho, como la parte del rap vino a partir de que en Línea Curva yo me presentaba con músicos, y en esta dije, ¿qué pasa? Y me costó como trabajo
pues de pronto unos no pueden, ¿no? De pronto unos están en gira, entonces yo conseguí una fecha, no se puede, entonces la tenía que cancelar. Y de hecho me empezaron a decir ellos mismos, oye, hazlo ya tú solo, o sea, necesitas hacerlo solo. Y dije, ok, ¿cómo lo haría solo? Entonces empecé como a diseñar algunos samplers, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo pues era ser un rapero, ¿no? O sea, yo me presento con unos samplers ahí que yo le doy play y yo hago el performance. Eso me disparó un poco como hacia este performance nuevo de Somos Palabra, donde sí se acerca más a un personaje que se para solo, y eso me llevó al mundo de la comedia, ¿no? Como ver a los chicos que hacen comedia me enseñó muchísimos trucos de cómo manejar al público, ¿no? Cómo ir haciendo timings, porque hay cosas que también leo en frío, no leo, bueno, ni siquiera leo ya, ¿no? Antes leía, ahora me lo sé de memoria y eso también cambió mucho el show. Entonces sí, hay un momento escénico que se vive en lugares pequeños, como librerías, como pequeñas cafeterías, bares, y hay un show un poco más grande que sigue siendo con músicos, que es ya como para foros, para teatros. Entonces sí, me dio una variante también de cómo presentar esto mismo. Lo que sucede en las librerías y esto es que yo voy solo con mis tracks, invito como a gente que está en el mundo del spoken word a hacer también como ahí un showcito, pero en el mundo de los teatros y de los foros me presento con un músico y lanzamos los visuales. Entonces también es un show completamente distinto. Y de cierta manera, cuando me di cuenta, pues tenía 8 variantes del mismo proyecto y es finalmente un concepto entero. Entonces, cualquier persona que pueda ir a estos lugares va a encontrarse una perspectiva diferente. Exacto, o sea, el show en vivo para mí es el que te da todas las claves para que alcances a como hilar todo lo que has visto, ¿no? Si entraste por YouTube, pues vas a hilar, ¿no? Si entraste por el disco, vas a hilar. Si entraste por la postal, vas a hilar. Pero ahí es donde se cierra como en su totalidad el proyecto. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar justamente estos videos? ¿Dónde los videos, la música? El video ahorita hay unos colgados en el Facebook de Tuna Roja Editorial. Está Somos Palabra y está Semilla de Polvo. En YouTube está Ser Hombre o Ser Mujer, y en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, en todas puedes encontrar el disco como Luis Membrillo Somos Palabra. Y las ediciones físicas se van a empezar a distribuir en pequeños lugares, digamos como más independientes. Si de pronto se te complica conseguir una edición física, lo más fácil es ir a las presentaciones, y hay una programación como para estar en Puebla, para estar en Toluca, muchas en la Ciudad de México. Y si de pronto dices, no, pues sabes qué, mano, yo vivo en Sonora, pues ¿qué hago? Entras al Facebook de Tuna Roja Editorial y ahí lo puedes pedir y te lo enviamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que nos dedicaste nosotros a Letra Mía para platicarnos de Somos Palabra, porque todas estas formas de comunicación hacen un proyecto bien interesante que a mucha gente seguramente le va a gustar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La palabra no nada más es escrita. La palabra también es hablada. Porque al final del día, la palabra nos conecta.